Ya, listo. Eh, Hola, del equipo de trabajo de La Soga y la Horca tenemos el placer de presentar a Priscila Albino, quien ha tenido bien acompañarnos. ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, y estoy muy agradecida de que puedan tener en cuenta a personas de otros países para hablar sobre esta batalla cultural, más que nada desde el lado pro vida. Así que gracias a vos por invitarme. De nuestra parte, también estamos muy agradecidos, no solamente por la apertura, sino por esa batalla constante, por esa fuerza y tenacidad que ustedes han tenido en afrontar algo tan disyuntivo y a la vez tan relevante, no solamente para el destino de nuestros países, sino para el futuro de las generaciones venideras. Si es que estás en la medida de lo posible, nos puedes comentar algunos aspectos puntuales de tu persona. Eh, y me interesé por toda esta batalla cultural más que nada porque en la secundaria, yo tengo 20 años y me egresé en el 2018. Empecé a ver como muchos desvíos de los adolescentes, como que estaban haciendo las cosas mal y que estaban siendo influenciados por cosas que no iban o que no podíamos pensar a nuestra edad. Y nada, entonces me empecé a interesar por la política. Y yo antes, la verdad es que no tenía idea. eh, yo en realidad soy artista, soy bailarina y hago otras cosas con respecto al arte. Y me empecé a interesar por la política y en el 2019 empecé la carrera de ciencia política, voy por tercer año, y nada, eso. Estoy dando la batalla cultural desde mi país. Soy, podría decirse, una referente pro vida porque estoy constantemente en las redes tratando de concientizar y llevar información a las personas que todavía no están eh, decididas en qué pensar, y eso sería todo. Ok, muchísimas gracias. Mira, de nuestra parte, en nuestro país, que es Perú, y que esto a su vez en el hermano país de Bolivia y sobre todo en Quito y en Guayaquil, que también nos están siguiendo, nosotros nos hemos percatado que hay una izquierda que ante una ausencia de líderes siguen recurriendo al Barbado Marx como su pensador guía. Y eso para nosotros es totalmente nefasto, porque, o sea, mientras del lado de nosotros, de los pro vida, tenemos o sea, personajes notables como Agustín Laje, como Milei, o en todo caso Márquez, y en el Perú aspectos y personajes como quizás Aldo Mariátegui, y la lista es larga. Nos hemos percatado de que ellos eh, tienen una estrategia donde prácticamente se han percatado de que el liberalismo en parte de Latinoamérica, frente a ese colectivismo antiliberal que rige casi todos los rincones de nuestra América Latina, eh, se han percatado, han tenido bien darse cuenta de que hay un problema que surge de la defensa exclusivamente en el aspecto material y económico. Entonces nosotros vemos que hay un movimiento liberal que ya tiene una doctrina determinada, pero que ese rol de ideas que han jugado referentes liberales del siglo pasado, como quizás Mises, como Hayek, como Rand, vemos que hay esa sensación que el liberalismo del siglo XXI está casi totalmente ausente, si valga la palabra, de la denominada batalla cultural. Entonces, acá hay un personaje que nosotros lo apreciamos, ha venido de manera continua y permanente en nuestro país, que es Laje Márquez, y han recorrido durante las páginas pro vida de nuestro país, de Ecuador, conjuntamente con Bolivia, tu imagen con Agustín Laje
con Márquez, que también se ha tenido a bien mostrar una fotografía con, de tu persona con el libro negro de la nueva izquierda, un libro que prácticamente causó estupor en casi toda esa progresía globalista, totalitaria, y nos podíamos, o sea, si es que estás en lo posible, nos podías comentar ese encuentro, qué significa Laje para ustedes, cómo Márquez se podría decir que lo colegia, y más que todo, cómo a través de un libro de tratado Ciencias Políticas, no solamente anotó datos útiles, sino que terminó siendo como proyectiles hacia un colectivismo de mal sentido. Bueno, de hecho, ese libro es el que guió a la mayoría de los jóvenes a dar la batalla cultural, que estaban confundidos o que en la escuela le enseñaban cosas que capaz antes no, o que nuevas. Bueno, fue ese libro el que le dio el pie a los jóvenes para dar la batalla cultural. De hecho, a mí me pasó lo mismo. Si bien yo nunca fui feminista y estuve en contra de todas esas cosas que pasaban en mi secundaria, como por ejemplo el lenguaje inclusivo, eh, suspender las clases para que se legalice el aborto y todas esas locuras, yo no estaba muy centrada en el tema. Sin embargo, mi sentido común me decía, pero esto no está bien. Y fue ahí que después conocí el libro negro La Nueva Izquierda, y, y ahí empecé a entender más lo que yo pensaba, porque si bien uno lo piensa, capaz no tiene los fundamentos teóricos necesarios como para darse cuenta. Y la verdad es que es un libro bastante bueno para empezar. De hecho, hay mucha bibliografía que se puede seguir leyendo después de eso, pero porque refuta muchos argumentos de pioneros o teóricos feministas, marxistas, porque al enemigo hay que conocerlo, pero es un libro que te da una visión amplia y que uno puede ser crítico de ello. Y yo a Agustín y a Nicolás bueno, Agustín es politólogo y Nicolás es abogado, yo los aprecio mucho justamente porque tuvieron el coraje de enfrentarse a todo este globalismo con un libro que, por un lado, le sumó muchos seguidores, pero no a ellos, sino para dar la batalla cultural, ¿no? Y por otro, bueno, mucho odio de gente que está en contra, pero bueno, eso va a pasar en la vida. Así que los aprecio un montón por eso, y son muy humanos, son buenas personas, más allá de eso, así que estaría bueno que los que no leyeron el libro lo lean, y si no les gusta también, porque está bueno, por más que no te guste, lo vas a saber llevar. Claro, por una parte, nosotros nos hemos percatado de que el aborto es casi una gran epidemia de la sociedad, o sea, de que es muy difícil, hasta complicadísimo encubrir, algunos lo hacen con mayor osadía, claro está, y con palabras dulces, con una maldad dimensionada a un extracto terrible, de que en nombre de un proyecto de ley en un comienzo y de ahí de una ley ya concisa el contenido que se va a desarrollar, porque si es que uno se inmiscúa y empieza a ver los pormenores, uno se percata de que en el caso del aborto concretamente no es necesariamente así como te lo te lo plasman y con esa corte poética. Entonces vemos de que no hay elementos que normalmente puedan encontrar algo tanto de primera definición como en todo caso que pueda abarcar, por un lado, por qué la policía tanto reprime a mujeres pro vida y cómo en la Argentina esa gran epidemia casi inundó a la sociedad por la cual tú estás presente. ¿Te referís a un cierto escenario en particular que la policía hirió a mujeres pro vida? Claro,
porque la realidad es que la policía responde a los intereses del gobierno y va a hacer lo que va a obedecer, o sea, lo que le digan lo va a tener que hacer. No se meten particularmente con mujeres pro vida. eh, También se han metido con las mujeres por aborto. Yo no creo que eso tenga mucha incidencia. Capaz sí, lo que tiene que ver es que, bueno, hacen caso a las órdenes de arriba en este caso el gobierno es feminista, así que capaz no va a reprimir a las mujeres pro vida, pero sí puede haber más problemas. Por ejemplo, si te metes en una marcha pro aborto, te van a echar para que no te peguen, porque las feministas son violentas en su mayoría, o, o porque simplemente no debería estar en ese lugar según las órdenes que ellos recibieron. Pero en específico violencia eh, desde la policía por ser hacia las mujeres pro vida, por ser pro vida, yo no conozco. Genial. Entonces, ahí es preciso debatir tanto estos planteamientos proabortistas, porque por un lado tenemos en que la mayoría de ellas te dicen de que, o sea, el embrión es meramente una masa de células. Hay algunas que te lo esquematizan diciéndote que son simples tejidos, y hay otros que te lo dicen abruptamente, que desde el primer momento hasta definido genéticamente, no hay esa capacidad de autodesarrollarse y por ende no es vida humana en el sentido en el cual no es simplemente eh, un nuevo individuo, sino en el contexto de la destrucción, ellos abducen de que se puede imperar de manera libre y sin ningún tipo de reparo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y la verdad es que están bastante equivocadas, porque eso es un argumento bastante fascista, decir, no es persona hasta que yo desee que es persona, o si yo creo que es persona, si no, no lo es. Eh, es un eufemismo decir interrupción voluntaria del embarazo porque no hay ninguna interrupción. Interrupción sería que yo corte esta conversación, vaya a buscar un vaso de agua, vuelva y reanude la conversación. La interrupción voluntaria del embarazo no existe, es aborto, asesinato. Y sí, lo que se está gestando es una vida humana, no puede ser otra cosa. La unión de los gametos femeninos y masculinos eh, tarde va a tener su ideología propia, o sea, no se puede crear otra cosa que no sea humana. Y eso desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, que puede ser durante la etapa de gestación o fuera de la etapa de gestación durante el desarrollo eh, más allá del embarazo. Pero humano es desde que es un blastocito, un embrión, un feto, un bebé, y va a seguir siendo hasta que llegue a la adultez, hasta que llegue a ser una persona de la tercera edad y fallezca. No es que es humano cuando se desea y cuando no se desea no lo es. Pero bueno, eh, estas personas utilizan esos argumentos para justificar sus irresponsabilidades en muchos casos, porque la realidad es que la mayoría de los abortos voluntarios que se cometen son porque sí. Tenemos algunas cifras, por ejemplo, en Uruguay, hasta hace poco, no quiero dar malos datos, pero hasta hace poco el 1% o menos del 1% era por violación, por ejemplo. Bueno, igual en casos de violación yo no me voy a meter en ese tema, pero por lo general en nuestro país, antes de que se legalice, en Argentina, antes de que se legalice el aborto, había protocolos como para que la mujer no quede embarazada luego de una violación y que el violador sea juzgado. Pero bueno, sintetizando, es básicamente estos argumentos son para justificar su irresponsabilidad, no hay otra cosa. Sí, porque normalmente lo que uno se percata es que ellos con esta máxima de que el fin justifica los medios,
tienen un discurso progresivo donde por un lado uno se percata tanto de la perversión de la justicia como por otro de la moral, porque es propio de estatistas, valga decir, que en aras del famoso bien común o lo que es peor aún del interés general o en todo caso de algo digno de risa como es su justicia social, ellos no solamente quieran legitimar por una parte toda suerte de usurpación y por otro el atentado de manera expresa contra la libertad de elección de los individuos, porque ahí uno lo que se percata es que no importa la imposición tanto de la igualdad en lo que respecta a la confirmación propia de la propiedad ajena, sino que ellos con ese fin de la solidaridad, con ese decreto eh, totalmente autoforzado, quieren que el bienestar de la madre en lo que implica el aborto de un ser humano imposible se justifique. Entonces, todo, No, que no se puede justificar de ninguna manera, o sea, estás matando a una persona. Eh, Muchas veces dicen que esa persona no siente o que no tiene una historia de vida, que no sé qué significa eso, porque tener una historia de vida no es una justificación para ser un ser humano, y que no siente tampoco, porque muchas personas que quizás ya nacieron, tienen ciertas enfermedades que no le permiten tener dolor, no sienten porque tienen un problema nervioso, o no sé, es como decir, bueno, yo te mato porque estás dentro de mi vientre y es mi decisión, pero la decisión, no la decisión, sino el derecho de vivir de esa persona que está dentro de tu vientre, fue tu decisión con anterioridad decidir si querías ser madre o no, porque la realidad es esa. Hoy en día puedes decidir si ser madre o no. Más en Occidente. En Oriente podemos hablar podemos discutir otra cosa. Pero acá puedes decidir, tenés métodos anticonceptivos, la libertad de elegir los métodos anticonceptivos, la libertad de elegir con qué persona te acostás, eh, la libertad y el derecho de que te atiendan en un hospital y poder seguir con un tratamiento. El aborto no es un tratamiento, claramente, porque es ir y matar a un ser humano, pero no, claramente no es una justificación. entonces ahí claramente nosotros vemos por un lado que prima la irracionalidad y lo que es peor, la incapacidad de conciencia, porque como bien mencionas, tienes a bien a decirnos, porque tanto esa facultad de elegir es lo que a nosotros nos distingue de otras especies, o sea, es lo que a nosotros, a valga verdades, y a decirlo con todas sus letras, nos otorga derechos, porque hay una diferenciación que existe del momento de la fecundación, que lo has expresado de manera clara, y cuando surge esa naturaleza racional, es lo que el cambio sustancial, si es que valga la palabra, debe vincularse tanto al concepto de persona como a su vez también lo que trae consigo al derecho a la vida. Entonces, ahí si es que nosotros nos extendemos más, ahorita lo que prima es un paso de la no racionalidad a la naturaleza racional, que es solamente un único salto cualitativo, que es apto tanto para sentar algo tan poco flexible como es el derecho a la vida. Entonces, nosotros tenemos tanto una capacidad de elección efectiva, que es el mismo acto que nosotros tenemos para pensar, como a su vez el sentido a la libertad, porque el derecho tanto de una propiedad, en ese caso que ya estaba presente, o la manifestación de una capacidad latente, o sea, es un derecho primordial que no puede supeditarse a una cualidad variable. Entonces, ahorita vemos una arbitrariedad tremenda. Entonces, ¿en qué punto para ti se fija tanto el grado de suficiencia en la capacidad racional efectiva y quién lo está fijando ahorita en la Argentina? Y bueno, ahora el aborto quedó legalizado, ya no existe el derecho a la vida, el único derecho a la vida es el derecho a la madre porque no se puede morir en un aborto clandestino. De todas formas, se puede morir en un aborto legal como se puede morir en un aborto clandestino porque el aborto nunca es seguro. Eh, pero bueno, el derecho del niño a nacer queda completamente
anulado en el caso de que se quiera practicar un aborto. Bueno, los derechos que están fijados con las convenciones que se hicieron, los tratados internacionales con jerarquía constitucional en mi país, la verdad es que no tiene mucho sentido porque el aborto ya lo legalizaron. eh, pero bueno, la mujer va a seguir teniendo esa posibilidad de elegir legalmente matar a su hijo, o sea, ser madre de un hijo muerto o de un hijo vivo, que sea legal y que todos los argentinos lo acepten y lo paguen con sus impuestos, básicamente. Porque el problema no es solo moral, o sea, podemos hablar del problema moral y del problema económico, porque una persona, yo, por ejemplo, que no estoy a favor del aborto, tengo que aceptar que eso en mi país suceda y encima tengo que pagarlo. Por más que sea ínfima la cantidad, porque en realidad lo pagamos todos los. Hay personas que están a favor y les da igual pagar impuestos o no pagar impuestos, pero es una manera de avalarlo, ¿no es cierto? Claro, Eh, bueno, es eso. Hoy en día las mujeres pueden tener la libertad de criar a sus hijos legalmente y que los argentinos lo tengan que aceptar y no puedan hacer nada más que seguir luchando para que eso se vuelva para atrás. y Porque bueno, todos tenemos derechos, o sea. y exactamente, nosotros encontramos que en la Argentina se promulgó y se difundió de manera estratosférica lo que es un proyecto de ley que no solamente adopta, como en proyectos anteriores, lo que es la terminología que mencionaste en un comienzo, que es la famosa interrupción voluntaria del embarazo. Porque nosotros para referir al aborto como un eufemismo que hace bien en decir de que no solamente se puede inferir, por un lado, en buscar crear el derecho al aborto y por ende, porque hay que decirlo, el derecho a terminar con la vida de la persona en crecimiento, porque ahí vemos que, o sea, lo que está en el seno materno, o sea, está totalmente ininterrumpido, porque, y más que ininterrumpido, bruscamente cohibido. Entonces nosotros vemos en el proyecto de ley de ustedes, tanto el artículo 1 como quizás hasta el 3, que no solamente se propone justificar de manera normativa el objetivo del mismo, que es el aborto, sino como en la República Argentina, que es el caso de tu país, vemos como un derecho que toda mujer tiene como persona con identidad de capacidad de gestar está totalmente bajo la doctrina eh, separado y vemos que se vulneran los derechos fundamentales y las libertades individuales. ¿Me puedes comentar al respecto? Si te puedo comentar. Sí, 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 porque nosotros vemos que hay un prejuicio en el presente proyecto de ley, tanto del derecho, desde el niño, desde la concepción, hasta lo que es el feto a 14 semanas. Entonces, ¿por qué no pensaron también quizás en lo que es claramente un proyecto de ley, o sea, que no utilice todo el aparato gubernamental o lo que es peor aún, todo, o sea, los impuestos de los argentinos y de los residentes que pagan de la suya para simplemente servir para objetivos de no, y lo que es peor, a fines de un progresismo maximizado a gran escala. Bueno, el proyecto de ley lo que propone en un principio es la anticoncepción para no abortar. Cuando eso no está mal, o sea, yo creo que la gran mayoría estamos a favor de la anticoncepción, eh, bueno, no sé, solo para no concebir un embarazo que no se espera o para tratar ciertas enfermedades del sistema reproductor femenino, etcétera. Pero bueno, la anticoncepción como un método para no abortar
si quedas embarazada, que de todas formas, para mí, bueno, como ya sabrán, está mal. Em, en primer lugar, propones esto. Y yo me pregunto por qué no propones la anticoncepción masiva, pero no darle anticonceptivos a todo el mundo, sino educarlos, educar a las personas, educar desde el sentido, bueno, tú puedes transmitir enfermedad de transmisión sexual, si haces esto embarazada, si haces esto es abuso sexual de concepción, y no tenemos en los hospitales públicos al menos gasas, jeringas, los insumos de prevención no las hay. Muchas veces faltan los métodos anticonceptivos, pero bueno, el aborto te lo van a dar, seguramente. Eh, Después te permiten abortar hasta el mes 14, perdón, la semana 14, si permiten abortar más allá de esa semana, si peligra tu salud integral y se tiene en cuenta la definición de salud integral según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, no solo es enfermedad física, sino mental o social, que puede ser causada por cualquier cosa. Si vos con el embarazo no estás cómoda porque te está haciendo sentir más gorda y comes demasiado y tenés ansiedad, bueno, vos podés ir en la semana 20 y decir que te está afectando y abortar. Eh, Así que queda completamente vulnerado el derecho a la vida de la otra persona, ya sea en el momento cero de la concepción hasta el momento eh, del noveno mes, porque vos podés abortar hasta el noveno mes, o sea, es una locura. Y lo que iba a decir es que, ya que lo mencionabas, no solamente se está en desarrollo en la etapa de la gestación, porque sí, es la primera etapa del ser humano en el que se desarrolla lo más primordial para luego seguir desarrollándose, porque yo tengo 20 años y me sigo desarrollando. Y sin embargo, concepto médico decir aborto a los 20 años, porque ya no existe después de las 14 o 20 semanas, el aborto lo consideran como asesinato, aunque siempre es asesinato, pero el ser humano sigue desarrollándose, es un continuo la vida, o sea, empieza en el momento cero de la concepción hasta la muerte natural, es continuo. Y eso es lo que permite el proyecto de ley, que vos en en ese pasar del embarazo hasta la etapa final puedas abortar en cualquier momento. Y sin embargo, el feto o embrión, depende de la edad gestacional, eh, no es que no va a sentir nada o no se va a dar cuenta, porque capaz, está bien, no piensa como una persona adulta, es cierto, pero tiene sentimientos, siente dolor, tiene corazón que late, tiene las manitos formadas, tiene ADN, pero es un ser humano. Así que completamente una locura lo que es plan. Y ni hablar de que pueden ir ya no es proyecto de ley, pero no es solamente los artículos, sino otros que Se detuvo tu imagen y tu audio. ¿Has culminado? Te comenté que se detuvo tu imagen y tu audio. Culminaste, ¿cierto? Hola. Sí, Ah, sí, ¿se escucha bien? sí, sí. Recién ahorita, Hola. hola, recién ahorita te logramos escuchar. ¿Puedes repetir el último fragmento, por favor? Que no solamente los primeros artículos de la ley del aborto en Argentina son una locura, sino todos los demás están completamente desorbitados.
Claro, y ahí nosotros vemos que tanto, por un lado, la familia, lamentablemente, algunos dicen ha muerto y nosotros decimos larga vida a la familia. O sea, en este tiempo donde prácticamente podría ser un punto de inflexión y cuanto más dure esta crisis del COVID, más profundo va a ser el cambio de la sociedad. Porque, o sea, si ustedes no pudieron hacer una lucha sistemática desde un comienzo, es porque el COVID eh, les arruinó abruptamente los planes de asociarse. Entonces, uno ve por un lado, como tú bien mencionas, de una mujer que quizás por disque problemas financieros se va tanto a un psicólogo y le dice que sufre un daño emocional y este bajo la potestad de decir que va a ser un daño emocional permanente, necesita irse y simplemente con una certificación, con una declaración jurada, se va y hace uso del aborto. Entonces nosotros vemos que las familias nuevamente quedan solas, tanto por un lado, que es el papá Estado, y por otro lado, de que la educación simplemente queda en un auto aislamiento total. Entonces vemos que desde una década donde prácticamente cobró importancia creciente, tanto en el debate intelectual como en el ámbito de la praxis y la evolución tanto del término género como su discurso, vemos que esta expresión misma del género, que fue en un determinado momento utilizada tanto en el campo gramatical como a su vez también en lo que es distinguir palabras tanto masculinas como femeninas o quizás algunas neutras, vemos que casi a la segunda mitad del siglo XX vemos que ese vocablo ha ido prácticamente experimentando y experimentando hacia un cambio conceptual, quizás también debido a su creciente utilización en otros ámbitos, llegó en ocasiones a no solamente sustituir el clásico término sexo empleado para designar la dualidad humana de varón y mujer, sino lo que es peor, construir una narrativa de ideas, una hegemonía cultural en lo que respecta a un discurso antropológico, porque vemos que en lo social, en lo político y sobre todo en lo legal, de manera contemporánea, hay casi una connotación tanto positiva a decir la famosa todes, o sea, la palabrita y ahí viene donde esa manera de interpretación son casi una perspectiva de género, una ideología de género. Entonces, ahí viene lo complicado. Sí, de hecho, en la ley que se promulgó en mi país del aborto, no solo se refiere a las mujeres, sino dice mujeres y personas de otras identidades con capacidad de gestar. O sea, las mujeres, si bien son personas, son las únicas con capacidad de gestar. No creo que te estés refiriendo a una hembra cabra o vaca, porque no se rigen por nuestras leyes. O sea, las mujeres son las únicas personas con capacidad de gestar. Pero bueno, se ha ido metiendo en los lugares o las instituciones académicas y formales que nada tienen que ver, pero se va metiendo de a poco, ¿no? Capaz, bueno, una jueza de mi país escribía los fallos con lenguaje inclusivo, se los removieron porque, bueno, no tenían validez, pero capaz se va metiendo de a poco con estas cosas, ¿no? Mujeres y personas de otras identidades con capacidad de gestar, y así en las leyes, y se va metiendo cada vez más, y bueno, ya en los colegios directamente hablan así, en las universidades también lo están haciendo, capaz en algunos profesorados no, no podés poner queridas familias o los niños, tenés que poner eh, niñes o niños y niñas, y se está metiendo en todos lados, te estás dando cuenta. Dentro de poco ya no vas a poder poner niños, tenés que poner niñas directamente, y así con todo. Claro, y entonces, o sea, ahí nosotros vemos que hay un movimiento que utiliza un vocabulario propio
de la filosofía de la lucha de clases, porque, o sea, acá en las universidades peruanas en lo particular nos enseñaron tanto marxismo dialéctico como marxismo histórico, pasando las ideas de Marx como con un panfleto que es el manifiesto comunista, como por otro lado el Capital, y vemos que, o sea, simplemente esas propuestas simplemente se dirigen a lo que es la búsqueda de una solución radical, o sea, a un problema de supuestamente subordinación de las mujeres, que al final no solamente se llega a la conclusión de que debería atacarse una disque supremacía, sino lo que es peor, eh, aniquilar la figura del varón, sobre todo en el ámbito de la sexualidad, porque vemos de que hasta en el aspecto de la reproducción quieren dejar de lado al hombre y simplemente utilizar, en teoría, mecanismos alternativos que pueden ser totalmente válidos, pero que el feminismo radical, sobre todo para salir de la trampa que sexo igual género, vemos que se rompe una última barrera que no solamente impide a la mujer a tener una plena liberación, sino lo que es peor, termina siendo una servidumbre sexual o un movimiento feminista radical que al comienzo recibió tanto en los Estados Unidos como en lo que fue Francia. Y vemos que esos modelos, especialmente la figura de Simone de Beauvoir, vemos que el pensamiento igualitarista reina a todos lados. ¿Tú qué has podido notar? ¿Qué sensación te da y cómo ha llegado a calar en la conciencia de los argentinos y desde muy niños ya tienen como una semilla, sobre todo las mujeres, de conciencia ante eso? Bueno, específicamente en Argentina, la realidad es que al menos hasta hace poco, o mejor dicho, durante todos estos años, hasta ahora, bueno, más o menos, la mayoría de la población, 8 de cada 10 argentinos son católicos. Y lo que trae el comunismo es el ateísmo, o sea, muchas cosas progresistas costaron aplicarlas en Argentina. En su momento el matrimonio igualitario costó, porque bueno, también tenemos en nuestra constitución, en el artículo número 2, nosotros sostenemos el culto católico. Bueno, la expresidente que en su momento también aprobó el matrimonio igualitario es amiga del Papa, y hay toda esa cosa ahí. Pero bueno, la mayoría de los argentinos son o fueron en gran parte católicos. Por lo tanto, las cuestiones progresistas costaron. Bueno, el matrimonio igualitario, ahora el aborto costó también, porque la mayoría está en contra del aborto, no solo por cuestiones religiosas, sino por cuestiones morales, éticas, de sentido común. Pero no está mal que también las razones sean religiosas, porque como te digo, si 8 de cada 10 argentinos son católicos, sus fundamentos se van a basar en esto. Si dicen que el aborto está mal porque su religión dice que está mal, y no está mal, porque son todos católicos. Eh, y bueno, y esto del lenguaje inclusivo que también lo trae el progresismo, tampoco, la gente no lo acepta, y la realidad es esa. No solo en Argentina, en muchos de los países que nos rodean no aceptan el lenguaje inclusivo porque no tiene sentido, no se puede sostener en el tiempo. eh, y bueno, ahora siguiendo con lo que me estabas diciendo vos, con esto de feminismo y la subordinación y demás, este, somos un país que, la verdad, como los hombres, los que han quedado subordinados son los niños y los ancianos, porque bueno, cada vez se le van quitando más derechos según el nivel de progresismo que tenga el gobierno, eh, pero la realidad es que somos iguales ante la ley, y lo que sí estuvo pasando en todo el mundo, no solo en Argentina, es un avance del progresismo y el feminismo general, que bueno, pasó también con el liberalismo, que ahora es como que se está despertando más, y tanto las feministas jóvenes como los liberales jóvenes están como en balance.
Eh, las feministas, por lo general, son chicas de mi edad, son chicas de clase media, son chicas blancas, muchos problemas no tienen porque vamos a ver que las feministas piden cosas como el aborto, la igualdad de género, son anti-brecha salarial, y la realidad es que no existe eso en mi país. No, a ver, como te digo, somos iguales a los hombres. El techo de cristal no existe, no se tienen, piden ser respetadas, y bueno, es un ejemplo, ¿no? Si pides ser respetada, te tienen que respetar por ser una persona, por ser humana, por tener dignidad, no por ser mujer, a todos nos tienen que respetar. Eh, piden el aborto. Bueno, ya lo tenías contemplado el aborto en caso de violación, que podemos estar a favor o en contra, pero está vulnerando el derecho de otra persona por nacer. Y así con todo. Es como que están cada vez más ardidas, al menos en la adolescencia o en la juventud, pero no saben lo que piden. Capaz piden cosas que en su gran mayoría ya están contempladas. Pero esto está pasando no solo en Argentina, sino alrededor del mundo. Yo creo que tiene que ver con el globalismo y todo lo que trae ahora las nuevas ideas. Claro, porque como bien mencionas, hay un ciclo histórico, o sea, hay un mundo convulso y desorientado, donde hay por un lado pérdida de valores y por otro, antiguamente jamás se imaginaba, tanto la familia, la educación, pero por sobre todo las relaciones humanas en base de la religión, o sea, religiones que tienen su sustento en las prédicas judío-cristianas o las bases greco-romanas, y vemos que simplemente lo edificado en el mundo occidental cada vez está más corroído, y lo que es peor, los principios morales, que deben ser principios irrestrictos y intocables, se esfuma casi con el tocar del viento. Y entonces vemos que tanto unos valores universales que se incumple con absoluta normalidad, vemos que hay esa añoranza por el pasado, que el pasado debe estar ligado con el presente y el porvenir y el futuro, que debe ser un soporte ineludible para las nuevas generaciones. Entonces, por un lado tenemos las últimas décadas, donde bien mencionas, tanto España, en este caso con iglesias y con casas, sirve como un conejillo de indias para que programas como de la Fundación Henry Ford, como Open Society de George Soros, o en todo caso la Fundación Bill y Melinda Gates, promulgadas por el Foro de Davos, eh, son casi cuestión de probetas de ensayo para que lo que se replica en España, en localidades quizás como Murcia, Alcalá de los Henares, Santander, vaya tanto a la Argentina, y quizás comience en Río Cuarto, en Mar de Plata, y la Buenos Aires sea casi como un centro meteorológico de captación y de fusión de ideas a la cosmovisión y idiosincrasia del pensamiento racional del argentino. Entonces vemos que ahorita, sí, coméntanos. No, bueno, el feminismo existió décadas, décadas, o sea, existe hace un montón de tiempo. Hoy, como le antes, porque esto empezó con lo de Ni Una Menos en más o menos en el año 2015, porque habían matado a una chica, un hombre mató a una chica por no querer abortar con su hija. El feminismo empezó a crecer en Argentina con eso, con ese lema, con el Ni Una Menos. Y después se empezó a virtuar todo, pero porque empezaron a haber influencias de otra parte. Pero lo que te iba a decir era que justamente empezó con un motivo pro vida, porque a la chica la mataron por querer tener a su hija. Y bueno, luego empezaron con estos lemas de que nos matan por ser mujeres y demás.
es que nadie mata a otro por ser mujer, porque yo no vi a ningún hombre matar por la calle, ve a una mujer y como ve a las mujeres va y la mata. No es así. Y utilizan eso en contra nuestro. Bueno, el ni una menos que nos matan por ser mujer es uno. Y después el niñas no madres, por ejemplo, en contra de los provida, como diciendo que los providas queremos que las niñas sean más. Usan todos esos lemas para seguir siendo, influenciándose de otras partes y usarlos en contraposición de los que son adversarios, como nosotros y, y nada. Básicamente nadie quiere que las niñas sean madres, no queremos que mueran mujeres, pero no queremos que mueran hombres tampoco. Asesinos hay por todos lados y justamente esto de nos matan por ser mujeres, ¿no? No vas a solucionar el problema real si no te centrás en, en la criminología del asesino, o sea, ¿por qué estás matando a esa persona? Si vos vas a decir que el asesino mata, y que no son mujeres, son hombres, porque las mujeres no pueden matar a otras mujeres por ser mujeres, eso en la lógica feminista no existe. No Y existe. bueno, tiene sentido, no debería existir tampoco con lo de los hombres que matan a mujeres por ser mujeres. Eh, si no te centras en el problema real, las cosas nunca se van a solucionar. Imagínate que los femicidios crecieron, y digo femicidios porque es el nombre que le pusieron, el nombre eh, jurídico que le pusieron, porque en realidad es un homicidio. Los femicidios crecieron desde que están haciendo estas marchas que no sirven para nada. O sea, todo lo que hacen no sirve para absolutamente nada porque no se están centrando sobre el problema real. Claro. A ver, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar terrorismo de Estado, vemos que, por ejemplo, en lo que es cuestión de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo en la KGB, con un personaje como Yuri Bezmenov, cuando nos habla de la subversión de las sociedades, ellos no crean grietas, sino encuentran las grietas y las explotan. Y como bien Agustín Laje, cuando también se fue a USA, lo logró estudiar y lo aprendió de maravilla. Ellos lo que hacen es, primero, un fin loable para una causa justa, la reconvierten a sus intereses y lo que es peor aún, la muerte para ellos sirve como paladín para, por un lado, los elementos fundamentales en la construcción de las representaciones sociales, en lo que se podría decir la tonalidad indispensable de la estructuración del conocimiento en la realidad, y ahí es donde comienzan ellos tanto a por un lado, estrechar relaciones entre las feministas con eufemismos y con lógicas eh, cambiadas de por sí, porque uno cuando escucha a las de pañuelo verde, o sea, ellas que utilizan tanto las falacias dominen, falacias ad populum, la falacia hombre de paja, y vemos que simplemente solamente su cerebro, su psiquis, su materia gris está eh, en concepciones como la malformación del útero, como los fibromas, como que nosotros los pro vida somos retrógrados, trogloditas, somos complejos para enfrentar las verdaderas, o sea, las verdaderas aspectos que da la sociedad, pero lo que es verdad es que por un lado tenemos la Asamblea General de la ONU, que simplemente ataca la soberanía de los países, y lo que es peor, no desean proteger la vida del inocente. O sea, ahí ustedes, sobre todo tu persona cuando ha liderado y ha podido volver a hacer historia, convocando a cantidad de argentinos con banderas y pañuelos celestes que identifican a los pro vida a contraposición de los verdes. Eh, o sea, eso fue casi una batalla continua, permanente, porque ya previamente al proyecto de ley hubo casi años de intentos fallidos por
parte de esta progresía y estos grupos de feministas de impulsar la iniciativa. Entonces vemos que hay causas prioritarias, tanto del gobierno argentino, que como bien lo señalas, no es la muerte de las mujeres, y peor aún la pandemia, sino una narrativa de querer, o sea, a pesar de que hay 15 veces más, o sea, según las estadísticas, de mujeres que quieren tener a sus hijos, y simplemente ellos son portavoz de los heraldos de la muerte. Entonces, ¿qué es para ti las autodenominadas marchas pro vida y y cómo ustedes han podido conjugar una serie de actores en diferentes índoles? Porque, o sea, uno que ha tenido la oportunidad de en las Fuerzas Armadas, vemos que hay caballeriza, infantería, grupos de choque, de contraposición, gente de logística. Ustedes también lo han estructurado de esa manera. ¿Cómo han desarrollado su staff de trabajo? Bueno, a diferencia de las feministas, yo no quiero meter a todos en una misma bolsa, pero si vos le pones a desmembrar a cada organismo, te vas a dar cuenta que cada uno tiene cosas en común y que, bueno, se especializa en cada ámbito. Bueno, por ejemplo, no queremos solucionar las muertes maternas con abortos, porque las muertes maternas, al menos en nuestro país, hablando siempre de Argentina, son causadas por el cáncer, por el- ya sea por el cáncer de mama u otro tipo, pero en general es el cáncer de mama. Eh, Ellos quieren solucionar las muertes maternas, que son por aborto, que en realidad son menos de 30 por año, legalizando el aborto. Nosotros no, queremos solucionar las muertes maternas, brindándole contención a esas mujeres, porque no solamente pueden necesitar contención económica, pueden necesitar contención, en realidad pueden no, porque siempre contención emocional, necesitan contención social. No, no, eso no está dentro de los planes de las feministas. No, no queremos que, al contrario de ellos, que las violaciones intrafamiliares se intensifiquen y se dupliquen y se multipliquen a lo largo del tiempo. Ellos sí, porque quieren legalizar el aborto y que las menores de 13 y de 16 puedan hacérselo sin consentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque las organizaciones pro vida están dirigidas a aquellas madres que tienen esa edad, que están siendo violentadas, porque la mayoría de las violaciones suceden en ámbitos intrafamiliares. Y lo que plantea la ley en Argentina, nadie se hace cargo. Y al ser clandestino tampoco. Ojo con eso, porque por más que sea legal o clandestino, el abusador o violador de una niña que es abusada en su casa va a seguir yendo de la mano con ella a abortar o va a seguir violándola porque nadie se ocupa de eso. Lo que se centra en la ley es que esa niña aborte y nada más. Por otro lado, tampoco queremos que las mujeres tengan problemas no solo físicos, sino emocionales a lo largo de su vida por llevar a cabo un aborto. Y esto no es, o sea, en la ley está contemplado de que eh, las mujeres que se realizan un aborto tengan contención posaborto. Y eso te da la pauta de que en realidad tiene consecuencias, te quedan secuelas. Pero el feminismo en general o el movimiento feminista, la verdad es que no tiene en cuenta eso. Ellos lo toman como un mito, que las secuelas post-aborto no existen, qué sé yo, pero en realidad científicamente sí está comprobado, la psicología, todos lo han comprobado, de que las secuelas post-aborto existen. Lo que busca el movimiento pro vida también es contener a aquellas mujeres, no solo para que no lo lleven a cabo, sino que si lo llevaron a cabo, puedan salir de esa situación con contención psicológica. Claro. Em, sí, decime. Eh, bueno, este, esta pregunta que nosotros queremos hacer es, para ti, ¿cómo esta agenda globalista en la cultura y política busca socavar los valores?
porque yo creo que hay que ver al gobierno con ojos críticos y no como la panacea que cura todas las enfermedades. O sea, yo creo que la mejor vacuna para el populismo y la demagogia es tanto una sociedad consciente y culta, porque y ello yo creo que se logra desarraigar de la conciencia de las masas, periodistas que hacen, o influencers, o tuiteros que hacen trabajos ideológicos de vendernos el feminismo, Kirchner, Perón, como simplemente los únicos capaces de salvarnos tanto de las muertes, ahora del COVID, del hambre, pero por sobre todo el desempleo. ¿Nos puedes desarrollar? Bueno, siguiendo un poco con lo anterior, por ejemplo, el feminismo quiere solucionar, dándote el ejemplo para empezar con esta pregunta, quiere solucionar los homicidios o los femicidios, como para que se entienda mejor, eh, según lo que ellas piensan, quieren solucionar los femicidios con cursos de género. Bueno, nunca vas a solucionar eso con un curso de género porque no tiene sentido. Me imagino que los que están escuchando se darán cuenta por qué. O sea, no tiene sentido por ningún lado donde lo veas. Es como solucionar la, ¿cómo se dice? La discriminación con lenguaje inclusivo. No vas a solucionar la discriminación con lenguaje inclusivo porque vas a seguir discriminando con otras cosas. Bueno, así pasa con todo en este país. Eh, lo que falta es educación, pero educación basada en la ciencia, basada en la historia. Y lo que pasa siempre es que a nosotros nos dan, no sé si a nosotros solos, porque creo que pasa en la mayor parte del mundo y es una forma de dominación del Estado, que solamente te educan eh, con una cierta parte de la historia. No, no me refiero a la historia del pasado, sino en general, de la historia en general, de la ciencia, de, de los hechos históricos, ahora sí, de la biología, de la sociología, etcétera. Y bueno, justamente si te privan de una parte, aunque vos, por ejemplo, con el internet podemos buscar un montón de cosas, tenemos disponibilidad en las bibliotecas, pero si a vos te dicen que con esto es suficiente y te acostumbran así, más vale que no vas a leer otras cosas y no vas a informarte de otros lugares. Ese es el gran problema que tenemos, por lo menos ahora hablando de Argentina, en Argentina, que nos cuentan solamente una parte de la historia y nosotros la creemos y estamos conformes con eso. Y por eso tenemos también muchas consecuencias en todos los ámbitos. Con la economía nos pasa siempre, con la historia nos pasa siempre, se vuelve a repetir lo mismo, la economía se vuelve a repetir lo mismo. Con la ciencia nos pasa, pero eh, como con todo está muy metida la política, o sea que todas las cosas que escuches van a ser políticas, van a estar politizadas para cumplir con los intereses o los objetivos del gobierno de turno. Y bueno, con lo del COVID pasa lo mismo, o sea, más, esto es muy reciente lo del COVID, o sea, yo creo que le pasa a muchos países eh, que no están seguros con qué es, cómo se contagia, las vacunas y todo eso, no nos pasa solo a nosotros, pero con lo del peronismo, bueno, Perón, yo no me quiero meter con el peronismo, pero eh, tenía su parte gramsciana, ¿no? De "Te enseño lo que quiero que aprendas, porque nosotros te damos todo, y como te damos todo, no nos tenés que querer". Y así siguió nuestra historia. Claro, porque nosotros vemos por un lado una narrativa igualitaria que durante décadas en la Argentina, como en nuestro país, en Perú, no solamente nos llevó a una disminución de las tasas de crecimiento económico de manera abismal, sino que tuvieron como directriz de gobierno, como política de Estado, o mejor dicho, como política pública esencial, el hacernos creer que tanto el libre mercado, el individualismo, no solamente habían creado una sociedad desigual, sino Mm. también egoísta e injusta. Entonces vemos que, por un lado, solamente unos pocos privilegiados tienen acceso supuestamente a cosas que deberían ser consideradas derechos para todos. Entonces,
Ahí tú profundizaste en una idea vital, en una piedra angular, porque tanto los ministerios como los titulares de cada cartera, en el caso peruano, o como la gente del Senado allá argentino, de que, o sea, ellos simplemente... Ah, no, coméntame. No, sí, te estoy escuchando. O sea, en todo lo que respecta a bienes económicos como la educación, las pensiones, eh, simplemente lo evocan a ellos dentro de lo que es un panorama complicadísimo, porque si nosotros hablamos de la geopolítica, sobre todo latinoamericana, vemos que tanto la pandemia como el feminismo radical, como este marxismo cultural, no solamente sirve como paladín para gobiernos como de López Obrador en México, como de Pablo Iglesias en España. Yo no digo el gobierno de Alberto Fernández porque para mí el que es, la que está es Cristina de Kirchner, y, o sea, todos ellos desprecian tanto los poderes del Estado, la neutralidad del gobierno y lo que es peor, la libertad de expresión. Entonces, yo te digo, los argentinos son conscientes de lo que se les viene encima. No, muchos sí, muchos no. Como te decía, bueno, nosotros nos damos cuenta de eso, el liberalismo o el conservadurismo se está juntando y está marchando contra eso, que no es suficiente porque muchos hacen la batalla desde Twitter y la verdad que de Twitter no se hace nada. eh, pero bueno, por lo menos se están dando cuenta, es un avance y muchos otros no, muchos otros no solo que no se dan cuenta, sino que son conformistas. Y bueno, pero no hay otro, y bueno, pero es así, y pero en unos años vamos a estar mejor, y no, no se puede hacer una revolución con gente dormida y con gente conformista. Y bueno, igual tampoco existe, porque la revolución de hoy no es la misma revolución que la de 1810. O sea, no, ya las cosas cambiaron. Pero sí, mucha gente se da cuenta y mucha gente no se da cuenta porque está bien. Y si no le tocas el bolsillo y si no le tocas nada suyo, la verdad es que le da igual. Lo que no se da cuenta ahora es que le va a afectar en el futuro, pero mientras esté bien, no pasa nada. Y ahí nosotros quisiéramos incidir porque para tu persona, con que tú puedes ser autodenominada como una objetora de conciencia, ¿cuántas generaciones estarían pagando tanto el precio económico, social o político de estas ideas igualitarias y de este progresismo que ya ha calado hondo en la sociedad? Y la verdad es que no solo va a pasar en mi país, va a pasar en todos los lugares del mundo y va a seguir creciendo. Si no ponemos un fin o retrocedemos y nos resistimos a eso, va a seguir sucediendo y va a seguir desarrollándose. Bueno, Agustín Laje, según su agenda, o sea, no su agenda, sino lo que piensa, su teoría, la agenda de los gobiernos, bueno, matrimonio igualitario, aborto, pedofilia, dentro de poco, porque está pasando, de hecho, en mi país, eh, las concientizaciones de educación sexual integral, que según son científicas, están basadas en género y muchas veces te vienen con dibujitos, no es tan explícito, pero por el momento capaz tienen dibujitos en publicidades de una pareja homosexual, de una pareja heterosexual y de un hombre grande con una nena chiquita o viceversa. Entonces, la agenda va a seguir desarrollándose inevitablemente. Capaz podemos poner un freno o revertir ciertas cosas, pero se tiene que levantar todo el mundo. Mi generación, la gran mayoría, eh, bueno, hay muchos que son pro vida y o neutros, en una posición neutral, capaz son pro aborto, pero con el tema de la pedofilia están en contra.
pero como que no está muy definido. Hay muchos jóvenes que piensan como yo, pero la verdad es que no está definido y va a seguir creciendo. La generación pasada no va a estar más y nos queda en nuestras manos todo esto. Y si Claro, nos buscan a medias, nos va a ir mal. ahí estás en toda la razón, porque ahora esta agenda globalista se mueve a escala planetaria, o sea, sus objetivos no solamente rebasan el marco regional, sino supranacional. Entonces vemos que por un lado la tecnología o en todo caso los flujos financieros, o sea, cómo maneja los mercados, no solamente les permite a ellos construir organizaciones, sino lo que es peor, los medios de difusión. Entonces, estamos a un nivel donde no solamente permitimos atisbar el objetivo de que ellos se conviertan en amos y señores del mundo, sino lo que es peor, cuentan con un andamiaje, porque acá a veces la equivocación es ver a George Soros como un solo individuo, pero acá es George Soros maneja miles de millones de organizaciones con centenares de personas, medios de todo tipo, desde el Gerald, hasta el ABC de España, hasta parte de la comitiva de la BBC de Londres. Entonces vemos que ellos con mensajes subliminales y con supuesto entretenimiento camuflan no solamente la realidad, sino que hacen promesas en la mayoría de las personas se convierten en simples repetidores de estos pseudo. Idiotas útiles. Claro, exactamente. Que muchos se dan cuenta y dicen, sí, me parece bien, es un avance, no quiero a nadie, me parece que está bien. Y otros son idiotas útiles que simplemente repiten estos contenidos. Y en lo personal, para ti, o sea, ¿por qué la mayoría de jóvenes son displicentes? O sea, ¿por qué son conformistas? ¿Será porque normalmente estas últimas generaciones han vivido una burbuja relativamente tranquila, donde económicamente podía haber algún tipo de dificultad, pero en la práctica tenía una economía estable, un crecimiento sostenido, un buen nivel de bienestar y de desarrollo? ¿Tú crees que también eso, sí, Sí, es eso, para mí básicamente es eso, están bien y como no toca a ellos, que todo siga como siga, no se van a meter, eh, y los que no están dando la batalla y los que sí repiten los contenidos que tiene la agenda globalista. No solo son jóvenes, gente grande también. sí, y ahí lo que es peor de que nosotros sabemos que en política las cuotas de poder, si es que tú no las ocupas, viene alguien y simplemente está en la palestra y dependiendo de los que están en el poder, ellos simplemente deshacen y hacen las cosas de acuerdo a su aparente muñeca política, porque ellos se creen conocedores de una verdad absoluta que solamente ellos se pueden percatar el menester de la cosa pública, igual en la administración de justicia, cuando uno ve la jerarquía normativa y sobre todo esas sentencias de carácter inamovible, sentencias fijas, vemos que hay cosas abruptas y lo que es peor aún, sensaciones inequívocas que te dejan un mal sabor de boca. Sí, bueno, igual la gente, mientras es como la tiranía, no podés pedir que venga alguien porque puede venir alguien peor. Y ahí Y viene algo, sí, no, es lo que pasa en Argentina. claro, y tú, por ejemplo, has comentado lo de Twitter, o sea, uno ve que se juntan 50 feministas, un horario de la madrugada, te crean un hashtag y forman un trading topic, y estos, lo que acá en Perú llamamos y en Bolivia, estos progres de cartón, utilizan usuarios fakes casi en tiempo real y crean una serie de hashtags que luego son temas de actualidad en Perú, en Bolivia, quizás en la Argentina, y para que tiempo después todo esto esté dentro de la esfera pública. Y vemos que estos twitteritos, estos influencers, tienen grandes sueldos y lo que es peor,
son nombrados a veces por el mismo Estado, porque vemos que hay una tendencia osada de elaborar, o sea, correcciones de contenido en torno de un tema para que la conversación solamente trascienda una sola vertiente y esto se replique mediante otro tipo de contenido en Instagram. ¿Qué te has podido percatar? Bueno, este tipo de hashtag y demás en una red social, en un medio de comunicación como Twitter, es para la dominación de masas. Vos te metés en Twitter y ves que todo el mundo está hablando de eso, prendés la televisión y en el noticiero están hablando de lo mismo, y bueno, por atrás están haciendo otra cosa. Cuando fue lo del aborto, estaban todos discutiendo lo del aborto, que es muy importante, yo lucho por eso, contra eso, o sea, es un tema que está muy presente. Por atrás estaban discutiendo el ajuste para jubilados. O sea, toda la gente discutiendo sobre el aborto, aborto sí, aborto no, legal, ilegal, y por otro lado estaban discutiendo ajustamos o no ajustamos a los jubilados, pero la gente no se enteró de eso, porque justamente para dominar a las masas se toma un tema con un contenido que los atrape y hablen sobre eso constantemente para distraerlos de otra cosa. Pero pasa con absolutamente todo, no solamente con el aborto, porque cuando hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo y bla, 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 se nos estaban muriendo chicos desnutridos, muriendo de hambre en el interior del país. Estamos hablando de las vacunas del COVID y que se mueren 7.000 personas por día o que están infectadas 7.000 personas por día, pero se están muriendo un montón de personas por no poder cumplir con sus tratamientos contra el cáncer. Claro, entonces nosotros vemos por un lado que acá hay netamente una estrategia política, que no solamente es un simple mecanismo de dominación, sino una forma de gobierno, porque esta Mm, lucha está llena de elementos mediáticos, lingüísticos, donde todo está con la intención para que la población no solamente abrace la totalidad de la idea, sino que no tenga eh, el pensamiento de irse al campo de los disidentes y sobre todo con esa propuesta utópica del camino irracional que los conduce más al lado pasional, porque cuando uno debate con ellos simplemente te dicen, no, pero tú qué sabes, tú eres hombre. O sea, ¿acaso si tu hija tenía algún tipo de violación, tú acaso no vas a permitir que aborte? Entonces vemos que simplemente votan el lado racional y persiguen la oportunidad de tener una ganancia a costa de la integridad de los ciudadanos, porque las feministas, si bien es cierto, sirven simplemente gratis a un conglomerado y hay sí, algo dentro de sí mismo. sí, o sea, ellos eh, crean sus propios eslogans y sus propios argumentos a raíz de ciertos temas y crean nuevos problemas para que nosotros en sociedad discutamos qué está bien y qué está mal. Y en realidad, más arriba, los que tienen más poder se están riendo de nosotros, o sea, están discutiendo quién se va a quedar con todo esto, están discutiendo otras cosas más importantes, pero a nosotros nos ponen un tema que nos interesa y bueno, y ahí empezamos a hacer todos estos temas de debate, pero la realidad es esa, creamos eh, un lío y los que tienen poder, los que pusieron el tema de conversación, están discutiendo otras cosas que a nosotros no nos va a quedar nada. Y ahí nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que en una democracia participativa, una democracia representativa, cualquiera que sea el caso, nuestro poder es que nosotros podemos renovar a estos parlamentarios o en todo caso al presidente. O sea, nuestro voto en la participación electoral de la ciudadanía, a través, claro está, del sufragio, influye Mm. tanto positivamente o negativamente en los procesos políticos en general,
O sea, por un lado, tú puedes brindar legitimidad a las autoridades o en todo caso le puedes restringir ese poder que ellos han podido ostentar. Entonces, qué necesario es saber qué candidatos apoyan abiertamente el aborto, el feminismo radical y como otros, simplemente porque ven que acá hay un gran grupo, se quieren adherir sin haber sido previamente pro vida, pro familia, pro libre mercado. O sea, como decía Borges, un menos Estado, un máximo de individuos. O sea, ellos a la palestra te dicen, yo apoyo a Bastia, pero atrás están con el polo de Evita Perón. Bueno, es política, es así, es sucia, duele y es así. Entonces, ¿tú crees que somos producto casi de una cultura que pensamos, creemos y sentimos, pero con una sensibilidad que si bien es cierto se ha desarrollado, pero no con una base de percibir el contexto cultural global? ¿Por qué? Eh, Ahí nosotros queríamos hacerte la consulta expresa Mm. de, de don Mamani, que es un señor de la localidad de Huancayo, y don de la Hoz, que es propiamente Lima Metropolitana. ¿Cómo fue tu reencuentro con todos tus compañeros y cómo fue esa caminata hasta llegar al Senado argentino? Eh, la verdad es que había mucha gente desilusionada y desesperanzada porque ya se sabía que en su momento el aborto se iba a legalizar. Nosotros estábamos aquí, pero muchos sabían que ya no había vuelta atrás. Y por más que estemos ahí haciendo el aguante y defendiendo nuestros ideales y defendiendo a los más indefensos, demostrando con argumentos que respaldan la ciencia más moderna, e igualmente muchos seguían desesperanzados porque el proyecto se iba a aprobar. Así que las primeras veces no fue así, pero la última vez sí fue así y que igualmente para mí no es una guerra contra las feministas que no piensan como nosotros, sino que es contra lo Sí. peor. O sea, estamos debatiendo y en su momento estuvimos debatiendo si los humanos en etapa de gestación podían morir y que el Estado lo permita o no. O sea, estábamos discutiendo eso. Así que no es una lucha contra las feministas, no es contra ellas, porque ellas creen eso y que lo sigan creyendo, está bien, que en su momento se educarán si tienen un error ideológico recuperable, pero es contra el ideal, digamos, contra la idea de que se puede matar gente por mero placer. Y ahí has tocado algo importantísimo, porque ellos han implementado en la mentalidad de los pueblos, eh, a partir de inyectar odio a la población, de separar feministas, antifeministas, pueblo con antipueblo. Y ellos señalan que todas las desgracias es por un sector o por otro. Entonces, primero echan la culpa a la clase política, de ahí a los gobiernos anteriores, quizás después a los españoles colonizadores, pero una vez que se complete esa fórmula de victimización, o sea, el complejo tanto de inferioridad de cada uno de los grupos comienza a ser simplemente chivos expiatorios y comienza la colectividad a optar tanto por proteger, por avalar o como por persuadir o atacar. Entonces, ahí es lo importante que debe ser a lo largo de las décadas, saber a qué en verdad se le lucha, a quién se le debe poner y destinar todos los recursos y qué armas utilizar para que adecuadamente el debate no se quede solamente en un síntesis, sino que vaya más allá del espacio-tiempo histórico. Eso es muy importante lo que comentas. Claro, porque como dice el dicho, ¿no? Divide y reinarás. Las feministas, muchos nos pueden decir, tomá para vos que el aborto se legalizó y que es ley, qué sé yo, y que estás feliz, pero no sé de qué estás feliz si las mujeres van a tener
van a seguir teniendo problemas, van a seguir en la pobreza, porque ellas luchan porque el aborto sea legal más que nada para las pobres, cuando las pobres no abortan, pero bueno, las mujeres van a seguir en la pobreza, van a seguir estando en un ambiente que sufren violaciones o abusos sexuales, van a seguir con problemas psicológicos, emocionales. O sea, si ese es el problema y se soluciona supuestamente con aborto, la realidad es que no, y que van a seguir con esos problemas. Eh, y además de que van a morir muchísimas personas que no se van a tener en cuenta. Bueno, en nuestro caso van a morir miles de argentinos, ahora que el aborto es legal, las consultas para abortar se duplicaron, van a seguir muriendo muchos argentinos y no va a haber tanta prevención, las mujeres van a seguir teniendo los mismos problemas y es eso, ¿no? No estamos las feministas contra los pro vida y viceversa. Eh, Hay que solucionar los problemas de fondo, seas feminista o seas pro vida, lo que ellos quieren lograr es ideológico, porque el aborto tiene que ser legal, porque sí, porque es así. Pero te pusiste a investigar qué es, cómo se hace, qué causas, consecuencias, todo lo que produce. No es solamente el aborto y se termina ahí. Y así con todo. Pero bueno, pasa en la sociedad de que si enfrentan una parte del pueblo con otra parte del pueblo, y muchos no van a pensar. Capaz una cierta parte de la población sí, pero están enfrentados. Claro, y ahí entra tanto ramas de la psicología, de la pedagogía, vemos también ginecólogas para que den también un aspecto más amplio, o sea, acá todos los profesionales de todas las ramas, de todas las vertientes, labores múltiples, funciones dispares, deben congregarse y centrar la narrativa a un mensaje productivo, conciso y muy bien llegado. Entonces, eso es vital, vital. Ustedes en lo particular, ¿qué es lo que puedes proyectarse a lo que viene con, con esta Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández? O sea, ¿tú piensas que van a implementar más medidas, van a recortar más libertades individuales, van a restringir lo que es eh, la objeción de conciencia? Sí, y puede ser peor. De hecho, bueno, ya legalizaron el asesinato de niños por nacer, pusieron este Ministerio de Género y de Mujeres que no sirve para nada más que para el gasto público, porque nunca hizo nada. O sea, hay noticias de mujeres violentadas, mujeres desaparecidas. No, el Ministerio de Género no sirve para nada, o sea, no hace nada, no sé para qué está. Eh, bueno, eso con respecto a lo del progresismo en sentido de género y etcétera. Y con respecto a lo de las libertades individuales, con el tema del COVID y demás, sí, ahora pusieron nuevas restricciones, no me sorprendería que vuelvan a hacer una cuarentena general, como la están llamando ellos, que no sé si va a ser posible, pero porque la gente, mucha va a decir que sí, quédate en tu casa y qué sé yo, pero la realidad es que hay mucho hambre en mi país. No se van a quedar en su casa por más que el gobierno se los diga porque se mueren de hambre. Y puede ser peor. Sí, el gobierno actual puede seguir sacando libertades individuales y puede seguir sobrepasando por los derechos que ya están contemplados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sí. Claro, entonces uno ahí encuentra o sea, que la pandemia ha servido para un control total, o sea, hay programas de aislamiento, hasta de vigilancia digital, como se vio en Beijing, en Wuhan. Entonces, esa falsa pandemia, lo que ya casi la totalidad de médicos, especialistas del sector salud, llámese enfermeras, técnicas, médicos de cuidados intensivos, vemos que acá no prima la salud, el bienestar humano total, sino principalmente relatos. Y vaya a ver qué pasa con los que simplemente lo cuestionan, porque acá hasta se quiere implementar un ministerio de la verdad. Entonces, este modelo político actual, sumado al estatismo, nos ha llevado tanto a una crisis económica
cuya salida escapatoria es simplemente la distracción social. Entonces, estos estados totalitarios, estos organismos internacionales, ya sean oficiales o empresas transnacionales, no solamente, o sea, como bien mencionas, las familias, las pequeñas empresas, los que buscan generar riqueza mediante un trabajo productivo y loable, van a ser disidentes y nada obedientes a un marco normativo totalmente impreciso e injusto. ¿Qué puedes contarnos al respecto? No, sí, de hecho, cuando pasó lo del aborto, mucha gente estaba en contra, pero decía que no era lo primordial, que no era tan importante, pero si te pones a investigar, justamente tiene mucho que ver con la economía de un país, porque te están tocando tu bolsillo y están tocando el Tesoro Nacional, están tocando las organizaciones internacionales que financian todo esto. O sea, sí tiene que ver con la economía, se mueve la economía ahí. Eh, con respecto al Ministerio de Género, también se mueve, porque hay un ministerio que no está haciendo absolutamente nada y hay gente que se está muriendo de hambre. O sea, en el país, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, y podría decirse antes también, pero bueno, ahora está gobernando Alberto Fernández y Cristina Kirchner, eh, en ningún momento se han tocado los sueldos de funcionarios públicos, eh, y la gente se moría de desnutrición en el Chaco, en Misiones, en Jujuy. Pero bueno, te tenías que quedar en tu casa porque había un virus o hay un virus que es supuestamente mortal y que si no te quedas en tu casa te vas a morir. Y tú antes te podés morir de hambre, pero bueno, no importa. Si vos salís de tu casa te podés contagiar y podés contagiar a otro. La gente, mucha se conforma con eso y mucha dice, bueno, ya está, lo tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que luchar por lo que creo, como fue con esto del aborto, tengo que luchar por mis ideales, también tengo que alimentar a mi familia. Así que sí, están esas dos clases de personas, las que se conforman y las que dicen, sí, pero no, tengo que seguir con mi vida, así siguen haciendo su vida normal, ¿no? Claro, y ahí se roba tanto, como bien has mencionado, a los generadores de riqueza para que esos burócratas de escritorio acumulen y tengan una oficina más grande y el reparto sea totalmente perverso y se combate con esa palabra efectiva que es el neoliberalismo. Y ellos teniendo medidas más keynesianas y ultras que cualquiera. Entonces, vemos que estos son autoritarios. O sea, acá, por ejemplo, en Perú, ya por poco se implementa campos de concentración como lo de Pol Pot o lo que es peor, centros de fusilamiento como en el castrochavismo, solamente porque la gente no quiere morir de hambre, porque la gente promulga cartas de liberalismo que se remontan de tiempos inmemorables y porque hay esa sensación de libertad y sobre todo eh, fundamentos desde John Locke, que es el padre del liberalismo, hasta la propia consecuencia misma de ideas como Rothbard o Lashman. ¿Qué es lo que tú has encontrado, cómo el liberalismo ha calado en el pensamiento de los argentinos? Porque ustedes han tenido por un lado a don Ricardo López Murphy, a don Alberto Venegas Lynch, hijo, y hasta Esper. ¿Qué es lo que a ti te genera, qué sensación? Más que nada que la gente se da cuenta de que ya están sobrepasando sus derechos individuales por sobre todo y que ellos se están quedando con la mejor parte, keynesiano, como le quieras llamar, dependiendo de su punto de vista, se hacen los que reparten a todos, porque son justicieros sociales. En realidad, los que reparten a todos con justicieros sociales se quedan con la mejor parte y terminamos siendo todos iguales, o sea, todos pobres. La gente se da cuenta de eso poco a poco,
sea el gobierno que sea, capaz que les molesta decir en el gobierno que ellos votaron, pero al fin de cuentas tienen que hacer algo. Liberaron delincuentes en la pandemia Mm, que mataron personas, que entraron a las propiedades privadas a robar y a matar personas. Y esa gente, por más que haya votado no al gobierno, dice, yo tengo que defender mi propiedad privada, tengo que defender a mi familia. Entiéndase propiedad privada tanto como a su casa como a su propia vida, ¿no? Y lo mismo pasa con el hambre. Y tengo que trabajar. Si no trabajo, me muero. ¿Y por qué tengo que trabajar para el Estado? Si yo me esfuerzo, tengo que cobrar todo y tengo que alimentar a mi familia, ¿por qué le tengo que dar la mitad o más al Estado? Y es ahí cuando la gente dice, bueno, esto que yo estoy pensando y esto que siento que capaz en su gran parte de sentido común es el liberalismo y bueno, están los referentes ahora más que nunca como Milei, Ospert, eh, también Ricardo López Murphy hablando ahora y bueno, la gente tiene esos referentes a quien seguir y defender sus ideas. Entonces, ahí, claro, y tú tienes razón, porque ningún, o sea, programa económico de inyección masiva de liquidez y sobre todo de deuda soberana va a poder soportar este empeño casi suicida de estos gobernantes de turno por querer encerrar a la sociedad en sí misma. Porque, o sea, acá la crisis no es ni de oferta ni de demanda, como se hostigan en decir estos colegas políticos, sino que va más allá, porque por un lado una economía que no está cerrada, sino agotada, y por otro lado paralizada o en todo caso suspendida, porque lo que implica que Mm, una medida económica, tanto monetaria, fiscal o en todo caso cambiaria, va a aliviar la inminente depresión si es que no hay un efecto estimulante para no solamente bajar los tipos de interés durante, por decir, el impuesto a la gasolina, que acá en Perú está tremendamente subido, sino lo que es peor, o sea, elegir entre vida o economía, que es un falso dilema, un falso tópico, que al final de todo no es fuente de vida. Entonces, ahí en última instancia, eh, ¿tú crees que hay una desobediencia civil masiva y todos en nuestros países salgamos de manera simultánea y esto acabe? y la verdad es que no sé, o sea, yo creo que poco a poco igualmente está pasando que la gente sale igual y que desobedece igual porque tiene que seguir viviendo. Con las medidas del gobierno turno no puede seguir viviendo claramente, así que tienen que sobrevivir de otra forma, eh, respetando otras cosas que les ordena el gobierno, pero aún así desobedeciendo algunas otras. Pero no sé si esto acabaría con una desobediencia civil mundial, porque la verdad es que yo no sé cómo piensan la mayoría de los otros países. Los otros países tienen, como se dice, construcciones burocráticas diferentes, tienen gobernantes diferentes, tienen culturas diferentes, así que no es lo mismo lo que se puede aplicar para un país que lo que se puede aplicar para otro país. Exacto. ¿Nos podrías comentar cuáles son tus proyectos de vida de aquí para adelante? Y por otro lado, ¿cómo tú te ves a largo plazo? Y por último, tu visión y misión a lo largo de tu vida y lo que te falta de trayectoria. Y bueno, yo estoy estudiando esta carrera de ciencia política para poder luchar desde un lugar más adentro de la política, por más sucio que sea, pero yo creo que las cosas desde afuera no solamente van a cambiar, que hay que meterse en el terreno y, bueno, seguir la lucha cultural, seguir luchando por la familia, por la vida, por la propiedad privada, por los derechos naturales eh, y contra el autoritarismo, ya sea de izquierdas o de De derecho. derechas,
y seguir contando a la gente. Capaz, yo obviamente no tengo la verdad absoluta, pero uno cuando va estudiando y va llevando a las demás personas a pensar en un cierto tema, se pueden decir las cosas y llegar a creciendo, perdón. Y así que eso sería mi camino a seguir, construir ideas, seguir luchando, seguir informando en lo que yo me especializo o me estoy especializando. Eh, Así que nada, si les interesa, dentro de poco va a haber novedades porque voy a sacar un escrito. Se trata sobre el progresismo con otros colegas, y también voy a seguir publicando escritos en Instagram y videos también, y todo para seguir concientizando y educando de alguna manera en lo que está comprobado, porque no, por ahora no cree teoría nueva. ¿Nos podrías comentar con qué redes tú cuentas y cómo te encontramos? Y este es un pedido expreso también de toda la juventud de nuestro país. ¿Crees que es posible que tú crees un canal de YouTube porque hay cosas muy concretas y muy bonitas que has redactado eh, y así? Bueno, primero me encuentro en Instagram como Priscila A. Albino. Esa es mi cuenta principal de política. El Facebook lo uso a veces para publicar lo mismo que en Instagram. En Twitter, con el mismo nombre, Priscila A. Albino. Y con respecto a lo de YouTube, puede ser más adelante. Por el momento seguiré publicando en Instagram, pero tampoco estoy publicando mucho por falta de tiempo con esto de la universidad y con la investigación con la que estoy ahora. No me puedo dedicar eh, completamente, pero sí lo estoy elaborando para hacerlo más tarde, poder publicarlo y crear. Ya. Y por último, para no ser tan tediosos y abusar de tu confianza, acá en Perú tenemos el Ballet Nacional, que está presidido por la señora Morela Petrosi, y un pedido expreso tanto de Heidi como de Juliet Fresco, que son hermanos. ¿Cómo tú lograste alinear tanto las ideas con el ballet? ¿Qué tipo de ballet haces? ¿Por dónde estás eh, de manera eh, concreta ejerciéndolo? ¿Qué corriente llevas? Y así. Yo me recibí de intérprete en danza clásica y danzas contemporáneas. Eh, no ejerzo por el momento, solamente estoy estudiando en la carrera universitaria, pero también me dediqué a bailar tango argentino. Eh, pero bueno, no soy más que una simple intérprete recibida de un colegio nacional de danza. Yo no estoy bailando por el momento, pero si les interesa ver, están en mi Instagram. Bueno, del equipo de trabajo de la SOE de la Horta te agradecemos muchísimo tu disponibilidad, la voluntad, esa entrega y sobre todo la convicción que tienes para con tus ideales. Nosotros acá vamos a seguirte de manera asidua, como ya lo hemos hecho hasta antes de esta entrevista. Cualquier aspecto en común que deseas realizar, tanto con este medio como con otros colegas intelectuales, académicos del medio peruano, simplemente nos comunicas y más que todo a seguir con la batalla. Va a ser algo muy arduo, muchas trabas, pero sabemos que tiene la valentía, el coraje, el tesón y sobre todo la fuerza para poder ejecutar de manera estupendamente genial absolutamente todo. Así que nos despedimos y gracias.